Hola a todos nuestros seguidores, mi nombre es Melanie Orozco, bienvenidos a Contexto Ganadero. Las cifras más recientes del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz vuelven a encender las alarmas sobre la seguridad y la protección de las comunidades en Colombia. Entre el 1 de enero y el 9 de junio de 2006, la organización ha documentado 65 masacres que dejaron 258 víctimas en al menos 20 departamentos del país. A esto se suma la persistencia del desplazamiento forzado, un fenómeno que continúa afectando a cientos de familias en regiones donde los grupos armados ilegales disputan el control territorial. Por eso, para hablar de este tema, hoy vamos a conversar con la doctora Juana Valentina Cabezas. Ella es la coordinadora del Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz, una de las voces más autorizadas en el seguimiento de la violencia armada, las masacres, los desplazamientos forzados y las afectaciones humanitarias que enfrentan las comunidades en los territorios más golpeados por la violencia en Colombia. Por eso, en Contexto Ganadero, hoy le damos la bienvenida a la doctora Juana Valentina. Gracias por la invitación, Melanie. Y gracias a usted por aceptarla y queremos decirle a las personas que nos están viendo que Indepaz ha registrado 65 masacres y 258 víctimas en lo corrido de 2026. Por eso, doctora, quisiéramos saber qué lectura hace usted de estas cifras y qué tan grave es el panorama actual frente a los años anteriores. Bueno, lamentablemente llevamos 65 masacres precisamente en 2026 y solo iniciamos ya, digamos, la segunda mitad del año. Y esto es muy preocupante porque en años anteriores, por ejemplo, en 2025 tuvimos 78 masacres, que sigue siendo un número elevado, pero que sabemos que esta cifra de 2026 puede superarse por mucho a las cifras que tuvimos en años anteriores. Entonces habíamos tenido 78 en un promedio, digamos, compartido con 2024 similar. Y antes de eso, entre 2023 y 2019, se habían registrado alrededor de 90 masacres en promedio por año. Esto quiere decir que sí, al terminar 2026 tendremos un aumento de este fenómeno en el país. Esperamos que no por lo menos el doble de la cifra que hoy tenemos y tampoco pues en afectación a las víctimas que hacen parte pues de estas acciones violentas en los territorios. Claro, es que ya en lo que va del 2026 llevamos a más de la mitad de lo que se registró en 2025, lo cual es una situación muy grave porque todavía le quedan 6 meses al año. Sí, es precisamente esa la situación que nosotros hemos alertado, no solo ante pues, la población, obviamente, para generar como un poco corredores humanitarios que puedan facilitar la acción pues, también de las autoridades y la protección, por ejemplo, de los liderazgos sociales y otras personas que se encuentran en mayor riesgo, sino también para las instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, como la Fuerza Pública, etcétera, que pues debe poner atención en ciertos sectores que nosotros consideramos son los más afectados. Sí, señora. Y doctora, según el observatorio, detrás de estos hechos aparecen estructuras como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras bandas criminales. ¿Qué tanto ha incidido el fortalecimiento de estos grupos armados en el aumento de la violencia contra la población civil? Lamentablemente tiene una doble lectura porque hay dos niveles de violencia. Ese primer nivel lo ejercen bandas delincuenciales locales que están vinculadas precisamente a estos grupos de mayor magnitud. Entonces son bandas que actúan, por ejemplo, en contraprestación de servicios al Clan del Golfo, a las disidencias o los grupos POSFAR, al ELN. ¿Y esto qué significa? Que hace mucho más difícil encontrar quién es el verdadero culpable de la situación o de la masacre. Entonces, por ejemplo, las últimas masacres en Soledad obedecen precisamente a esas disputas por los controles del microtráfico en las zonas pues, metropolitanas de Barranquilla. Y esto dificulta también entender que están vinculadas precisamente a economías ilegales con, por ejemplo, el Clan del Golfo, con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, digamos, con estos grupos armados de gran tamaño. Y finalmente se encuentra o la parte judicial logra
de alguna manera que la investigación avance solo hasta el autor material, pero el autor intelectual siempre queda como en la nebulosa, como en una zona gris donde no se sabe realmente qué es lo que está pasando en estas ciudades. Sí, señora. Y usted menciona que actividades como el narcotráfico juegan un papel fundamental en la disputa de estos corredores estratégicos y economías ilegales, pero también hay que mencionar a las personas que nos están viendo que hay otras actividades como la minería legal y el control de las rutas en la actual escalada de violencia que realmente están impactando el número de masacres al día de hoy. Sí, hay otras economías, por supuesto. Está la extorsión también, que tiene que ver con todos estos cobros que se les hace, por ejemplo, a los negocios o al comercio local. Está también la explotación minera de oro, de coltán, de cobre, etcétera. Y algunas otras situaciones, por ejemplo, el tráfico de armas, toda la situación que tiene que ver con prostitución, bueno, envío también de personas hacia otros países, trata de personas en particular. Y alrededor de estas economías que vienen funcionando y que vienen controlando estos grupos, pues hay una intención también definitiva por controlar territorios y eso lo que hace es generar disputas que no son estas disputas armadas normales de ejércitos enfrentándose, sino por medio de asesinatos selectivos o masacres como los que hemos visto en estos últimos días. Sí, señora. Y además de todo, doctora, en estas masacres hemos visto que también los afectados son los líderes sociales, porque al día de hoy esa es otra cifra que ha ido en aumento durante este año en el país. ¿Qué análisis hace usted de esta situación? Bueno, ya tenemos más de 67 líderes sociales asesinados este año y es una cifra también que nos indica que algo no está funcionando dentro de la protección que debería garantizar el Estado para las personas que ejercen liderazgo en las regiones. Por ejemplo, uno de los casos más sonados en los últimos días y más llamativo tiene que ver precisamente con el asesinato del periodista en la ciudad de Cúcuta todo lo que conlleva pues alrededor de esto, porque son personas que se dedican precisamente a la denuncia de hechos de violencia, de hechos de corrupción, de hechos también de presencia de actores armados y de su involucramiento de alguna manera en todo el aparato pues legal del Estado. Entonces, claro, es una dificultad latente que no se ha logrado superar y que de alguna manera también tendríamos que preguntar si los gobiernos o por lo menos el gobierno entrante se está pensando una política de protección real y eficaz para quienes ejercen liderazgos en las regiones. Así es, doctora, y además del informe que ustedes pasaron sobre las 65 masacres que se han presentado en 2016, también pasaron un informe sobre el desplazamiento forzado. En ese informe, para abril, se reportaron 568 personas afectadas en 5 eventos registrados en distintos territorios. ¿Qué nos dicen estas cifras sobre la situación humanitaria de las comunidades y por qué el desplazamiento sigue siendo una herramienta de control de los grupos armados ilegales? Bueno, precisamente si pusiéramos un mapa de las violaciones de derechos humanos que cometen los grupos armados y encima la de desplazamientos, podríamos identificar, por ejemplo, que la zona del Catatumbo sigue siendo una de las más afectadas y esto por las disputas que hay actuales y que permanecen en el territorio entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias del Frente 33, ¿no? También, por ejemplo, expresiones en Chocó, y esto también obedece a disputas entre el Clan del Golfo LN, en Antioquia entre las disidencias del Clan del Golfo, en Nariño, que parece, digamos, ser como un león dormido, pero que se está despertando en este momento y precisamente esta semana con paros armados, con toques de queda y con un inicio de disputas también entre lo que es el ELN y las disidencias post-FARC. Y todo esto también de alguna manera involucra a la población civil porque no solo sufren de desplazamientos que digamos son más visibles que otros tipos de violencia como los confinamientos, por ejemplo, y es la imposibilidad de salir de sus territorios durante cierto tiempo y esto puede durar meses y esta imposibilidad de salir de sus lugares o de sus casas al igual que los desplazamientos, les impide acceder a derechos como educación, como salud, como vivienda claramente, como una alimentación también, digamos, segura. Entonces, bueno, digamos que esto mueve toda una dinámica en torno a la situación de conflictividad en los territorios y obedece precisamente a esa
no voluntad de los grupos de hacer la paz en este momento. Sí, señora. Y doctora, usted mencionaba ahorita, y también lo ha mencionado el informe, que al día de hoy existe una necesidad de fortalecer la protección a la población civil y atender oportunamente a las alertas tempranas. Para usted, y creo que ya lo hemos mencionado, pero me gustaría que lo detalláramos más, y es qué está fallando hoy en la respuesta institucional y qué medidas urgentes se debería tomar por parte del Estado para evitar que estas cifras sigan en aumento. Bueno, la situación fatal es que no hay respuesta y eso es lamentable, ¿no? Porque entonces tenemos ya, por ejemplo, este año más de 20 alertas que precisamente llaman la atención a distintas instituciones y que además caracterizan muy bien los riesgos que están sufriendo las poblaciones y las comunidades, pero nadie es el doliente de esas situaciones, solamente las víctimas que están en los territorios. Las instituciones no responden y son llamados constantes que no se atienden. Entonces, parece ser una decisión del Estado no atender este tipo de situaciones, ¿no? Y es lamentable porque se supone que el Estado debe garantizar los derechos, debe tener el monopolio de las armas, de la fuerza y demás, y no está haciendo eso, no cumple, digamos, su labor, y eso es para las comunidades, pues como un baldado de agua fría en medio de tener que desplazarse, salir amenazados, etcétera. Ahora, ¿qué se necesita? Se necesitan unas medidas efectivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la protección a liderazgos sociales, las medidas se quedan en protección que está individualizada para un liderazgo social, que es una camioneta, por mucho, con escoltas, cuando no, digamos, solo el chaleco y un botón de pánico que definitivamente no sirve, ¿no? Y que los líderes terminan denunciando que eso llama mucho más la atención que cuando no lo tenían. Entonces, no se construye una política con ellos y la política parece venir de arriba hacia abajo cuando todos sabemos, y es la norma, debería construirse con las comunidades, la política de protección en este caso, para que sea efectiva y requiere también el fortalecimiento de los procesos de seguridad propia también y autónoma de las comunidades, pero garantizarla a través del Estado y de todo su aparataje judicial, institucional, etcétera. Porque hay un vacío y es, podemos cometer acciones violentas en contra de cualquier persona porque no vamos a tener un castigo sobre ello. Y esa es la pregunta que queda también para el próximo gobierno y para lo que queda de alguna manera de este. Sí, señora, y justamente allá iba a preguntarle. Nosotras hace como 2 meses o mes y medio hablamos de que, digamos que es una tendencia normal el hecho de que se aumenten las masacres y los desplazamientos forzados en los periodos electorales. Pero teniendo en cuenta y haciendo de pronto una comparación con las elecciones y el periodo electoral de hace 4 años, ustedes ven que al día de hoy se ha visto un incremento de las masacres, del desplazamiento y de la violencia y el terrorismo que está viviendo el país. Sí, definitivamente, y eso también tiene que ver con la consecuencia del fortalecimiento de los grupos armados en el país, ¿no? Y ese fortalecimiento está muy regionalizado, no podríamos decir que es una amenaza nacional, pero sí genera como consecuencia, pues, toda una actividad que ejerce presión frente a los poderes locales que han logrado las comunidades para poder garantizar su gobernanza en el territorio. Entonces hay una disputa entre esa gobernanza local legítima de quienes están en el territorio sembrando, generando empleo, etcétera, y los grupos armados que quieren imponer sus formas en el territorio. Entonces, claramente ese fortalecimiento y esa capacidad de los grupos para ejercer presión por medio de las armas ha significado que hoy tengamos las cifras que tenemos. Así es, doctora, y finalmente, para no quitarle tampoco mucho tiempo, quisiéramos saber si la tendencia actual de masacres y desplazamientos forzados continúan en el segundo semestre de 2026, así como van hasta el momento, ¿qué riesgos enfrenta el país y el próximo gobierno en términos de seguridad, derechos humanos y gobernabilidad territorial? Bueno, se enfrenta a un país que puede estar no solo muy dividido políticamente, sino con unas cifras de violencia muy altas que afectan principalmente a jóvenes, ¿no? Porque sabemos que las masacres, por ejemplo, unas de las víctimas
el mayor porcentaje son jóvenes, jóvenes que pertenecen a bandas delincuenciales. Entonces, construir país en un país en el que los jóvenes no están involucrados en fortalecer procesos educativos, sociales, etcétera, sino en la guerra, pues nos deja como un futuro no tan promisorio como se lo podrían imaginar o como por lo menos lo prometen los gobiernos. Además que yo creo que hay una intencionalidad también y una necesidad desde los jóvenes de construir país también con las instituciones. Ahora, también se depende mucho del valor que le den las instituciones y el próximo gobierno a esas ideas para refrescar un poco esta polarización y la situación que tenemos actualmente política de confrontación. Así es, doctora Juana, y de verdad le agradecemos muchísimo, primeramente por la disposición que siempre ha tenido con Contexto Ganadero para contarnos a nosotros qué es lo que realmente están monitoreando ustedes de lo que está pasando en las distintas regiones del país para dar una visión concreta y real y sobre todo pues describir muy bien lo que están viviendo las comunidades y el número alarmante que al día de hoy hay de masacres en el país, de desplazamiento forzado, de reclutamiento de niños, porque a pesar de que no lo mencionamos en esta vez, nosotras hemos tenido la oportunidad de hablarlo en anteriores ocasiones y también es un tema que ha aumentado en los últimos años en el país. Entonces le agradecemos el haber estado aquí con nosotros, le agradecemos también la labor incansable que hacen desde Indepaz para documentar todas estas acciones y para darle a conocer al país que, como usted lo menciona, no es solamente masacres que se dan, sino alertas que se pudieron prever y situaciones que no pudieron llegar a un mejor final gracias a estas alertas que ustedes han presentado y que, como ustedes lo han dicho, no hay respuesta por parte de las instituciones. Entonces, le agradecemos el haber estado aquí con nosotros y contarnos qué es lo que realmente está sucediendo en el país con respecto a la seguridad, la violencia y las masacres que se están presentando. Por eso le deseamos un muy feliz día. Gracias, Melanie, gracias por la invitación a ustedes. Y gracias a usted, como le dije, por siempre tener la disposición con nosotros y también gracias a las personas que siguen conectadas al día de hoy a Contexto Ganadero. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que aparecemos como @contganadero en todas las plataformas digitales y los invitamos a leernos en www.contextoganadero.com para que se enteren de esta y otras realidades que vive el país y de todo lo que está sucediendo en el mundo. Sigan conectados con nosotros.